Por factor tiempo, el día viernes no pude tocar este tema, pero sí se los había anunciado. Es lo que sucedió el 26J. El 26 de junio a las 2 de la tarde, con la presencia de blindados en el kilómetro cero en la Plaza Murillo, se desarrolló un conato de golpe de Estado. No solo que se buscó irrumpir en el Palacio de Gobierno, sino que las tanquetas, a la cabeza del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, trataron de ingresar con gente armada al Palacio de Gobierno. El Zúñigazo, alguna gente le dice, es el intento de golpe más ridículo del que la historia contemporánea de Bolivia tenga memoria. Primero que el proceso de, entre comillas, golpe, no tiene ni pies ni cabeza. Se habla de autogolpe ligado a una orden que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Luis Arce Catacora, habría dado a sus acólitos, a su compañero de básquet, su compañero de juego, para tratar de tomar el poder. Está muy jodida la cosa con el tema de la gasolina y de verdad, si no hacemos algo, vamos a estar en serios problemas. La gente va a tomar el poder. Y es así que se llevan blindados hasta la Plaza Murillo. En las anécdotas del colmo, uno de ellos tiene que cambiar la llanta y queda plantado a unas cuadras de la Plaza Murillo. Se dice que los militares no tenían munición. El viceministro Aguilera, junto con el ministro de Gobierno y una enjambre de periodistas, golpean la tanqueta en una cosa muy extraña, ¿no? Un militar que deje que se golpee la tanqueta es muy extraño. Pero voy más allá con las inconsistencias de este montaje dantesco. ¿Tú entiendes? Que ante la evidencia de que hay blindados, gente armada que ha tomado la Plaza Murillo, ¿qué haces? Tú, jefe de la casa militar, tú encargado de seguridad, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que hace un buen jugador de ajedrez? Lo primero que resguarda es el rey. Puedes matar peones, alfiles, caballos, torres, e incluso la reina, pero nunca al rey. El rey lo guardas. En este tablero de ajedrez que raya en el surrealismo, todos los equipos de seguridad, los ministros, además ministros de Estado que estaban toditos reunidos en la Casa Grande, sin que haya gabinete, pero toditos estaban por si acaso. El presidente dice, voy a bajar a darles encuentro. En una cosa realmente sin precedentes. No solo que el presidente baja a los 23 pisos en ascensor, acompañado de su lugarteniente, no su jefe de seguridad, la ministra de la presidencia. Dicen que dentro, en el hall de Palacio de Gobierno, agazapados, habían francotiradores. Pero el francotirador, pues no expone el líder como primera carne de cañón, ¿verdad? Quizá deja entrar una comisión, se negocia en el hall, pero no va a dar alcance a las tanquetas y a gente armada si le pegaban un tiro al presidente en ese lugar. Esta es la imagen más surreal. Ponle el audio propio, por favor. Fríe sus locotos. Ya, me traes 2 sartenes de carne, 2 de pollo, Coca-Cola fríe sus locotos. Que ha sido tan ridículo. Me traes 2 locotos con salteñas de carne. A ver, ponle el audio, por favor. Sartenes de carne, ya, me traes 2 sartenes de carne, 2 de pollo, Coca-Cola fríe sus locotos. Rápido, dicho, rápido. Pero jefe, no hay salteña, Tucumán nomás hay, ¿yo qué voy a hacer? Me sigues mirando, carajo, rápido, dicho.
Ya, me traes 2 sartenes de carne, 2 de pollo, Coca-Cola fría y sus locotos. Los memes en las redes sociales, porque si hay algo que no es el boliviano, no es cojudo, ¿no? O sea, por favor, los memes no se dejaron esperar. ¿Desde cuándo el golpista, cosa muy rara, es el primero en dar la cara con el golpeado? Y se ven cara a cara. Además, memorándums de los propios ministerios dicen: estén en inmediaciones de la Plaza Murillo porque a las 2 de la tarde va a pasar algo. O sea, esta poblada que minutos más tarde ustedes han visto estaba de alguna manera condicionada y cerca había muchísima gente. No solo eso, los militares no echan un gas lacrimógeno, no disparan un tiro al aire. Las tanquetas se retiran sin pena ni gloria. Ante el anuncio del presidente y el golpazo al vidrio que da el ministro de gobierno de entonces, bajo el grito de Zúñiga, bájate, el golpe dura más que el pánico de la gente. La gente va, asalta los cajeros automáticos, toma los mercados, trata de munirse de papel higiénico, que es el artículo de primera necesidad en caso de convulsión, compra papel higiénico en primera instancia, huevos en segunda instancia, y de ahí lo que venga, ¿verdad? Resulta que el momento que la gente terminaba de hacer sus compras o hacer la fila para el cajero automático, ya había terminado el golpe. O sea, realmente esta es la crónica de lo surrealista. Cuando Gabriel García Márquez, en el realismo mágico que describe la novela y literatura latinoamericana, hablaba de Macondo, pues esto la superó, pero con creces, ¿verdad? No solo un presidente fortalecido que salió a enfrentar con el pecho las tanquetas, sino que se da un balconazo. Y los responsables, en una cosa muy extraña, son retirados por policías. Se entiende que las Fuerzas Armadas están bajo bandera. No, se meten los policías al Estado Mayor, nada más y nada menos, y lo invitan a pasar al general Zúñiga para que pueda ser detenido. Producto de esta acusación, Juan José Zúñiga Macías, Juan Arnés Salvador, Marcelo Javier Segarra, Edson Alejandro Iraola, Raúl Barberí, Franz Luis Ordóñez Menacho, Marcelo Franklin Gutiérrez, Julio Mar Buitrago, Luis Domingo Balanza, Roberto Octavio Angardoña, Alan Condori Quenta, Juan Carlos Delgadillo Guzmán, Miguel Ángel Burgos, Vladimir Lupa, Vladimir Rodrigo, Jaime Cruz Vera, Gonzalo Fernando Landa, Luis Fernando Handman, Calancha, Tomás Héctor Peña, José Antonio Ágreda, Juan Carlos Calderón de la Riva, Roberto Vargas Blacut, son implicados, 22 personas implicadas en un golpe. Se hace una producción cinematográfica impresionante. La comisión, ahí están todos los ministros reunidos en el palacio viendo cómo entraban las tanquetas. Las memorias dicen, cuando Alberto Natush Bush tomó la Plaza Murillo con tanquetas, estaba reunido don Walter Guevara Arce con sus ministros de Estado, quienes fueron bajados a patadas las escalinatas del Palacio de Gobierno. Porque un golpe de Estado, primero, se hace en la oscuridad de la sombra. Y la historia de golpes de Estado, y vaya que Bolivia tiene memoria en golpes de Estado, no se los hace al mediodía, después de comer salteñas, digamos, ¿verdad? Segundo, en la orden de comando, porque hay un Estado Mayor, ¿verdad? Dice, oye, acá hay un radiograma que dice que vamos a llevar blindados a La Paz. ¿Con qué objetivo? ¿Saben cuánto hace un blindado, estos que está viendo que son blindados chinos? ¿Sabe cuánto consumen por kilómetro andado? 1 litro.
Sí, son 8 en B, son dragonísimos de gasolina. O sea, alguien tuvo que prever la gasolina. Alguien tiene que prever la tropa que vino. Hay todo un Estado Mayor que ha tenido que estar al tanto, cuando menos el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, le hace el golpista Zúñiga, pues no es el único que pudo haber ordenado que suceda esto. Hay un comando de ejército que tendría que haber estado justamente detrás de todo esto. Hay además comandantes de las otras fuerzas, la Armada, la Fuerza Aérea, ¿no? Las 24 personas implicadas inicialmente con la Fiscalía en un hecho de hace 2 años hablan y no implican a todo ese Estado Mayor. No hablan nada del Estado Mayor, muchos de ellos actuales autoridades. El intento de golpe y la acusación es alzamiento armado, terrorismo y atentado contra la seguridad del Estado. Plantea algunos nombres de manera absolutamente selectiva. Zúñiga fue detenido preventivamente hace 2 años. Sin embargo, no hay una sentencia que pesa sobre él. Hay denuncias muy serias en sentido de que el general estaría siendo torturado, vejado y los familiares impedidos de poder verlo con absoluta libertad. Se menciona que hay un grupo de inteligencia. Zúñiga era parte del equipo de inteligencia, los pachachos. Estos pachachos habrían estado detrás de la información. Pero hay cosas que son por demás crueles. Ante la sospecha de la acusación de estas 24 personas, lo primero que se hizo es sacar de las viviendas militares a quien se había mencionado su nombre, sacar del colegio, de la unidad educativa o de la universidad de la EMI a los hijos del militar que estaría siendo investigado. Incluso hay un niño que tenía una importante infección en el rostro, que lo sacan de Cosmil a que más o menos vea su suerte. Tienes hijos y mujeres que se ven en la calle, que se ven sin la pensión del marido, se ven sin el marido, sin el papá de la casa, a consecuencia de todo esto, en un caso que no termina de dar sentencia. Hemos estudiado las pruebas de cargo, las acusaciones formales. Hay informaciones como las que tengo acá en mi mano. Alejandro, ¿la puedes mostrar? Esta es una información justamente que está en el internet. Documentos rusos señalan que expertos de ese país asesoraron a Arce tras la crisis del autogolpe. En este documento se menciona, el portal es Forbidden Stories, historias prohibidas para traducirlo, en un archivo de 1431 páginas. No es un archivo de tres hojitas. Sergei Balisevich Mashkevich, alto operador del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, menciona que se desarrolló la estrategia para mitigar los efectos que podía tener la crisis y la no solvencia económica en Bolivia, donde surgió la idea del autogolpe, con un envío de un especialista, según relata Forbidden Stories, desde París hacia Bolivia. La revelación sitúa dentro de la red de influencia rusa que opera en más de 30 países y que se habría empleado un presupuesto de $7.3 millones para realizar esta operación negra. Mashkevich aparece en varios documentos filtrados por inteligencia internacional con la llegada de asesores rusos a la paz que se produjo en el momento de mayor tendencia política o tensión política. El general Juan José Zúñiga fue convocado a Palacio de Gobierno
y se le dio la orden de movilizar blindados para, esta es una frase del informe, levantar la popularidad del presidente. La red rusa, conocida internamente como la Compañía, operaba bajo la supervisión de inteligencia con afines a ese país desde el 2023. El accionar que tuvo acá, según informes del grupo Wagner, que es un ejército de mercenarios privados, habría mencionado que el caso boliviano, aparte del costo de 7.3 millones de dólares, habría significado la movilización de un pequeño contingente sin la consulta a las comandancias y habría sido operado desde el interior del Palacio de Gobierno. Actores son mencionados. Se menciona a un señor de apellido Moldis y otro señor de apellido Rodríguez. Según la ley y las restricciones de deberes y derechos de los militares, este capítulo de la historia debería haber sido sancionado de una manera diferente. La Asamblea Plurinacional así lo va determinando. Zúñiga hizo conocer una nota este fin de semana, donde denunció que él de alguna manera es un preso político. Esa es la segunda nota manuscrita que Zúñiga hace llegar a nivel opinión pública. Él además propina una amenaza muy fuerte. Dice que en algún momento él dará a conocer la verdad de toda esta historia. Los familiares tienen temor sobre la seguridad y la vida del general Juan José Zúñiga, porque mencionan que hay actores vinculados con la inteligencia rusa y la inteligencia cubana que estarían deseosos de hacerlo desaparecer en las cárceles de nuestro país. A esto se suma el impedimento del general Zúñiga a su juicio oral anunciado justamente para el 25 de junio. El militar no habría sido permitido por orden del alcaide de la cárcel donde él guarda detención, no habría sido autorizado para poder venir a defenderse. En alguna entrevista, la esposa de Juan José Zúñiga alertó de los extremos que llevaron a esta situación y del complot que se estaría tratando de aplicar sobre su marido, encontrando en él un chivo expiatorio. Acá tengo toda la acusación contra Juan José Zúñiga. He leído ese expediente, no soy abogado, pero me quedan unas enormes inconsistencias. Enormes inconsistencias que no llegan a ser descubiertas y que curiosamente hoy día tienen a varios inocentes con procesos. El caso del activista de derechos humanos Hartman, que ha recuperado la libertad hace pocas semanas. El caso del profesor Aguilar, profesor universitario, que estaba en inmediaciones de la Potosí, que se presentó en un video como un actor fundamental del golpe. Ahora, cuando tú das un golpe, ¿no te quedas con el poder? O sea, no das un golpe, te das la vuelta de la puerta, literalmente, y te vas a ocultar en el Estado Mayor, ¿verdad? Además, un golpe es simultáneo con la presencia de las tres fuerzas de las Fuerzas Armadas, el conocimiento de la comandancia y el último en dar la cara es el golpista. Me refiero, por ejemplo, al golpe 17 de julio de 1980. Luis García Meza era comandante en Trinidad. El golpe ya se había dado en varios lugares de nuestro país. Y el último en aparecer en la sede de gobierno y en Palacio de Gobierno, y al que se le toma el juramento, el triunvirato militar, es a Luis García Meza. Así que en esto
que aparezca el golpista, que se baje del tanque ante la fiera golpiza de la puerta de un ministro de gobierno sin que las Fuerzas Armadas hagan nada, nos da la sensación, además con informes de que no estaban artilladas las tanquetas y de que la tropa no tenía munición, te cuenta que esto fue nada más y nada menos una pantomima. El doctor León es el que está haciendo la investigación de la causa hoy día. Vamos a tratar de conversar con él o con la esposa de Zúñiga, con quien teníamos que tener un contacto, pero lastimosamente ambos nos comentaron que recibieron amenazas en caso de salir en nuestro programa. Yo lo dejo a su juicio.